tema continuo. No, a la 1. Por eso Ok. tenemos que ya apurarnos, porque vamos muy atrasados. Bueno, ayer estuvimos hablando de quiénes eran los moluscos y que dentro de los moluscos habían diferentes características generales. Dentro de las características generales que podemos hablar de lo que son de los moluscos es que sabemos que tienen diferentes tipos de hábitat. La mayoría de los moluscos viven en los medios acuáticos, generalmente lo que es marino. Y de ahí empezaron a colonizar lo que es el hábitat terrestre. Son muy pocos los que están en el hábitat terrestre, principalmente hablamos de lo que es gasterópodos y lo que son los bivalvos, que es lo que podemos encontrar en tierra, pero también necesitando como cierta cantidad de lo que es humedad. Y en los ambientes principalmente dulceacuícola, porque encontramos muchos caracoles que son de agua dulce. Entonces el hábitat de ellos es totalmente variado. Los vamos a encontrar en los 3 tipos de hábitat, pero la mayor cantidad de ellos son marinos. Eso sí hay que señalarlo en el caso del hábitat de ellos. ¿Cuál es el hábito que tiene? Pues realmente el hábito de los moluscos también es variado. Hay algunos que son herbívoros y se alimentan directamente de plantas, a tal grado de que, por ejemplo, los gasterópodos, principalmente los caracoles, y las babosas son considerados plagas agrícolas porque se alimentan de una gran cantidad de plagas. Entonces también son organismos de que lo andan aplicando diferentes tipos de plaguicidas para poderlos controlar, porque afectan a diferentes tipos de plantaciones cuando hay en grandes cantidades. Claro, no es una plaga la mayoría de veces primaria. Generalmente la encontramos como una plaga terciaria, o sea, de que no es de gran importancia. Pero si la dejamos crecer, cualquiera de estas plagas se puede convertir en una plaga primaria. Hay otros que son carnívoros, ¿sí? Hay algunos de ellos, como por ejemplo, vamos a ver que los mismos, por ejemplo, gasterópodos, como por ejemplo el urosalpin, puede perforar ostras. Se pueden imaginar qué rádulo, qué dientes los que ellos tienen, que son capaces de perforar la misma concha de una ostra. Hay otros que pueden perforar, como por ejemplo las bromas, que perforan barcos y se dedican solamente a hacer perforación, agujeros en barcos. Entonces, o sea, de perforadores de carnívoros, de detritívoros, en este caso de herbívoros, de filtradores, microfágicos, bentónicos y parásitos. O sea, de que tenemos de todo. Y además de eso, de que hay muchos de ellos que son utilizados a nivel alimenticio, que era lo que decíamos, como los curiles, como hablamos de del caracol, ¿verdad? Del pulpo, que son utilizados a nivel alimenticio, y igual a nivel de la industria, como por ejemplo el cultivo de perlas. Actualmente ya tenemos cultivos de perlas y hay cultivos y perlas naturales. ¿Por qué? Porque a veces tenemos las perlas que se van a capturar directamente del mar, y el otro es el cultivo que se está haciendo, en el cual se le agregan ya, en vez de agregarle arena, hay muchos de ellos que ya le están agregando unos granitos de material sintético a las ostras para que ellas las empiecen a, en este caso, a llenar o como a englobarla de lo que es el nácar. ¿Por qué? Porque ¿cómo surgen lo que son las perlas? Pues realmente la perla es un grano de arena que cae en una ostra, y lo que ellas van haciendo es que es como un sucio que cae dentro de ella, y entonces lo que hacen es englobarla, aislarla. Entonces la van envolviendo con todo lo que es el nácar. Entonces de ahí salen todo lo que son las perlas, que actualmente son utilizadas para hacer aritos, para hacer collares o todo tipo de bisutería. Y son carísimas ustedes. O sea, las que son perlas de verdad.
claro, no las perlas, los sintéticos que a veces uno compra, ¿verdad? Que son unos collares ahí de que le cuestan 100 lempiras, 200 o algo. No, estas ya perlas estamos hablando de que nos van a costar 1000, 3000, 5000 lempiras si son naturales. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Todo claro, Sí, Alex. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, esas perlas que son utilizadas, tenemos a maliagrina, que es una de las que más la utilizan para lo que es el cultivo. Aquí tenemos la forma en la cual va cambiando también lo que son los moluscos. ¿Por qué? Ya tenemos un celoma, ya son celomados. Y el celoma, generalmente vamos a encontrar lo que es el celoma cerca de donde está el corazón o donde están las branquias o donde están los riñones. Generalmente está asociado por esos lugares. Entonces, donde miremos que está el corazón, por ahí está todo lo que es el celoma. Claro, la posición va a ir cambiando dependiendo del organismo que yo tenga. No es lo mismo que yo lo mire en el caso con si es un caracol, si es un bivalvo o si es, por ejemplo, un cefalópodo. Entonces va cambiando la posición en la cual lo voy a encontrar lo que es el celoma, por la forma de lo que es el organismo. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar directamente en ellos? Bueno, van a tener una simetría bilateral, yo creo que esto lo sabemos. Venimos de platelmintos que ya tenían simetría bilateral, pero hay algunos que son en este caso asimétricos, porque no se saben por dónde partirlos. Entonces, ahí es donde se consideran de que son asimétricos, algunos de ellos. También tenemos cabeza definida en muchos de ellos. Si miramos aquí, aquí tiene una cabeza, estos tienen cabeza, estos tienen una cabeza, pero estos no tienen cabeza. Entonces hay algunos en los cuales no vamos a encontrar la cabeza. Generalmente vamos a encontrar la cabeza. Esto que están viendo aquí, que se miran como unos dientillos acá, esto sería la rádula. Y después de la rádula pasa a lo que es el esófago, la faringe, a lo que viene el estómago y termina en lo que va a ser el ano. Y hay que tener cuidado aquí, porque el ano puede terminar aquí, pero cuando sufre, que ya lo vamos a ver más adelante, un proceso de torsión, el ano cambia de posición y deja de estar aquí para llegar a estar acá. Y, por ejemplo, esto es cuando el ano ya sufrió esa torsión, lo que es el tubo digestivo, y ahora el tubo digestivo da la vuelta y termina el ano en esta posición. Que vamos a ver que hay algunos de los grupos de moluscos que lo llegan a tener, no todos. Hay otros que no, miren, sencillo, boca, ano. ¿Qué van a tenerlo? Boca y terminamos en lo que es el ano. Entonces, depende de qué organismo yo lo vaya viendo, la morfología me va a ir cambiando en cada uno de ellos. Por eso decíamos, hay algunos como por ejemplo, rádula, 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 pero este no tiene rádula. Este tiene un pie, este tiene un pie, pero este está modificado completamente y ya no tiene un pie. Entonces sí van a haber estructuras que las voy a ver en uno y en otros no las voy a ver. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que nos interesan y que generalmente vamos a ver? Sabemos que vamos a tener una región cefálica, que vamos a tener un pie, que vamos a tener una masa visceral, que es la que incluye todo lo que es dentro del caparazón, por así decirlo, que incluye lo que son los tipos de sistemas que voy a tener dentro de él. Esa es toda la masa visceral. Y tenemos lo que es esta parte de aquí, que vendría a ser como el caparazón, que eso es el manto protector. Que en cada uno, ese manto protector va a ser diferente. Este va a ser de esta forma del caparazón, como lo de los caracoles, pero este va a ser de otra forma, como el calamar o el pulpo. Que, entonces, cada grupo va a tener estas partes, van a ser diferentes. Entonces, la región cefálica que va a incluir todo lo que son los órganos sensoriales que van a estar en la cabeza. Y lo que es parte de la boca, que es donde tenemos lo que es la rádula.
Recuerden, algunos tienen rádula, otros no van a tener rádula. El pie es otra de las regiones que nos va cambiando y que generalmente el pie puede variar. Si miran aquí, este es el pie y este es el pie. Entonces, el pie me va a variar dependiendo también del grupo, pero lo importante es que el pie sirve para locomoción. Si se acuerdan en el video ustedes pudieron ver cómo algunos bivalvos se empujan y van pegando saltos con lo que era el pie. Entonces, el pie sirve para locomoción. En cambio, las babosas, en los caracoles, ellas en este caso se van arrastrando por el pie. Entonces, cada uno va a tener va a funcionar de diferente forma, pero tienen una misma función, que va a ser locomoción. Además, en el caso del pie, podemos tener cilios, podemos tener glándulas mucosas. Y esa glándula mucosa, ese moco que es el que ellos empiezan a segregar, es el que sirve, por ejemplo, para adherirse, para capturar presas, para moverse, y actualmente lo están utilizando hasta para las arrugas, que es lo que utilizan de la baba de caracol. La otra es la masa visceral, que ya lo había dicho, está por dentro, y dentro de él estamos hablando de cómo está conformado y viene todo lo que es el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el respiratorio, el reproductor. Todos los tipos de sistemas que yo encuentro. Entonces, a todo eso le llamo la masa visceral. ¿Qué pasa con los sistemas? Van a variar. Dependiendo cada una de las clases, va a variar la forma en la cual está localizado o la forma que tiene, pero no van a variar tanto los órganos o las estructuras que van a presentar, ya es específico. El único que me puede cambiar es en este caso, a veces algunos órganos, como por ejemplo en el sistema excretor, el sistema respiratorio, que algunos van a tener branquias y otros van a tener pulmones. Entonces ahí sí me puede cambiar esa estructura. Y en el manto protector ya estoy hablando de lo que es ese caparazón, en el cual yo voy a tener un área en la cual va a ser la cavidad palial, que es donde yo voy a encontrar las branquias, o voy a encontrar en este caso el espacio pulmonar, que es ese espacio que encuentro acá, que es donde se empieza a segregar todo lo que es toda esa concha. Entonces ahí es donde yo voy a tener o donde se va a empezar a formar lo que es la concha, directamente de lo que son los moluscos. Recordemos, ¿todos van a tener concha? No, hay grupos que no van a tener concha. Entonces, como por ejemplo en cefalópodos, no vamos a ver una concha totalmente, pero sí van a tener algunos un pequeño caparazón o una concha interna. Y ahí vamos a tener lo que son los sifones. Como por ejemplo en bivalvos, miramos de que había unas estructuras que cuando ellos se enterraban, quedan lo que son los sifones. Y los sifones quedan para llevar a cabo lo que es el intercambio gaseoso. Entonces quedan en esa cavidad que se forma directamente, que es la cavidad paleal, y que forma parte de lo que es el manto protector. Entonces, si miran acá, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, lo que acabo de explicar en un organismo, solamente que aquí tenemos como imagen a un caracol. Acuérdense, puede cambiar si ha sufrido una torsión, puede cambiar si soy un cefalópodo, si soy un solenogastro o que sea, pero en forma general, esa sería su morfología. Entonces, tenemos lo que es la cabeza, y la cabeza lo que nos interesa es que pueden tener cabeza, sí, la mayoría de ellos van a tener cabeza, pero hay grupos que no la van a tener, como por ejemplo, ¿quiénes? Lo dije. Bivalvos. ¿Quiénes? Bivalvos. Entonces, la cabeza puede ser de una cabeza muy simple hasta una cabeza totalmente ya sofisticada y mucho más evolucionada, como se da en los cefalópodos, en el cual los cefalópodos ya tienen una cabeza un poco más evolucionada y tienen ya un cerebro que es considerado como que un cerebro un poco más evolucionado, en el caso de lo que es cefalópodo.
¿Qué tengo también en la boca que a mí me interesa? Pues tengo la rádula, que ya voy a hablar un poco más de lo que es la rádula, que se encuentra después de la abertura de lo que es la boca. Entonces, después de la boca viene la rádula y que eso conecta con lo que es el esófago, la faringe, y que va a dar a todo lo que es el sistema digestivo, hasta que termina en lo que es el ano, que eso ya más o menos lo había explicado. ¿Qué pasa aquí? Que miren todo lo que es la parte de la cabeza. Yo vengo acá y tengo lo que es el pie, en la parte ventral. En algunos, recuerden, depende del grupo que lo vayamos a ver. Entonces, pero lo que de esta parte de la cabeza va a estar tan modificada que hay algunos que van a tener esa cabeza que es muy pequeña, o pueden tener la rádula que va a cambiar y se va a volver, en este caso, un órgano que va a ser eversible. ¿Se acuerdan que les dije de que a veces algunos podían sacar la rádula como que fuera un arpón? Saco esa rádula, la tiro y vuelve otra vez a su lugar. Entonces, para que miren cómo puede cambiar esta parte de acá. Entonces, ahí cambia también la forma de la cabeza. Entonces, en el caso del pie, cambia la posición, pero todo este pie también tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas, tiene glándulas mucosas que van a secretar todo lo que es el moco. Y si ustedes se fijan, ahí es donde vienen a terminar diferentes tipos de músculos que tienen todo lo que es parte de lo que es la masa visceral. Entonces, aquí tenemos, además del sistema digestivo, ya tenemos lo que es, por ejemplo, parte de lo que son las branquias, que ya sería lo que es para el intercambio gaseoso. Aquí está la cavidad del manto. Esto de aquí, esto redondo sería el celoma, que la mayoría de veces el celoma es donde está el corazón, y va a estar lo que son las branquias o los nefridios, va a estar ubicado lo que es el celoma. Recuerden, el celoma puede ser amplio, el celoma puede ser estrecho, que llega a ser que en algunas condiciones se convierte en lo que conocemos como hemoceloma. ¿Qué pasó en lo que eran los anélidos? Y en anélidos se convirtió en un hemoceloma, porque es prácticamente donde se encuentra el corazón. Entonces, todavía aquí empezaba a ser un celoma, pero ya los más evolucionados llegan a tener un hemoceloma. Tenemos lo que son las gónadas, tenemos lo que es ya diferencia del aparato reproductor, el masculino y el femenino. Y tenemos esta parte de aquí que ya sería lo que me va a formar todo lo que es el caparazón. Entonces, este caparazón va a estar formado por lo que es el manto, va a estar formado por lo que son las capas, que vamos a ver, que va a tener una capa plasmática, una capa nacarada y todo. Ya vamos a ver esas partes de cómo está formado todo esto de lo que es el caparazón. Entonces, si miran esta es la rádula. Entonces, ¿qué es la rádula? Acuérdense, tengo la abertura de la boca. Dentro de la abertura de la boca después viene lo que es la rádula. Entonces, era lo que les decía. Esto como que si fuera ¿cómo que se llama? La cadena de la bicicleta, que va dando la vuelta. Porque si se fijan, tiene este montón de dientecitos que van dando la vuelta. Entonces, esto es la rádula y son los dientes. Estos son los dientes. Y la rádula tiene una estructura que es el órgano que está en medio, que vendría a ser como el músculo que llega a tener la rádula, que es el odontóforo. Entonces, prácticamente todo esto es como una lengua, así, que tiene dientes y tiene la parte muscular, que sería el odontóforo, y está conectado por diferentes tipos de músculos. Entonces, voy a tener, miren, el músculo retractor, que son los músculos en este caso, protractores. ¿Qué es eso? Son los músculos que me van a ayudar a que la rádula se pueda mover. Recuerden, hay algunos que pueden sacarla. Además, ¿a qué está conectado? A las glándulas salivales. ¿Por qué? Porque también tiene que secretar ciertas sustancias para que pueda llevar a cabo el movimiento de la rádula y también poder morder o partir de acuerdo a lo que yo me estoy alimentando.
Entonces, estos dientecitos me van a cambiar dependiendo de cada una de las especies. Entonces, miren miren qué diente es lo que llega a tener la rádula. Entonces, va a variar la rádula dependiendo el grupo que nosotros tengamos. O sea, hay algunos de los moluscos que esa rádula puede llegar a tener hasta 25,000 dientes. O sea, para que miren cómo puede cambiar. Y hay otros que no, que cuando es reversible, lo que pasa es que tiene una neurotoxina, y acuérdense que cuando hablamos de neurotoxina, son toxinas que son paralizantes, o sea, intervienen en el sistema nervioso, afecta el sistema nervioso de la presa, y entonces la presa queda como inmóvil. Y de esa forma ellos pueden alimentarse de ellos. Entonces, depende de qué grupo lo vamos a ver. ¿Pregunta? Yoli, es que quería Dígame. que me volviera a decir de qué se encarga el sistema retractor y protractor del músculo del odontólogo. O sea, estos lo que son sirven los músculos, retractor y protractor es para movimiento. O sea, que es el que sirve para que todo lo que, acuérdense que les dije que es como una lengua. Entonces, para que la lengua, por ejemplo, nosotros, si queremos mover la lengua, nosotros tenemos los músculos, ¿verdad? Diferentes tipos de músculos aductores y abductores, que esos ayudan a que la lengua se pueda mover. Entonces, los músculos que ellos tienen son los retractores y protractores, que eso hace de que la rádula pueda moverse. Si no, sería difícil de que ellos puedan mover la rádula. Si fuera fija, tendrían solamente que mover casi toda la cabeza. Entonces, de esta forma, yo puedo mover solo la rádula, empezar a raspar y empezarme a alimentar de ellos. Lick. Dígame. Entonces, lo que había mencionado usted de la neurotoxina, eso se encuentra en lo que es donde está la boca, ¿verdad? Sí, exactamente. Y es lo que les decía, solamente la van a tener aquellos que a veces sacan esa rádula o esa rádula es reversible. Entonces, cuando ellos tiran ese arpón, capturan el organismo y es como que fuera una lanza. Entonces, lo ensartan en el organismo, lo traen, pero él ya viene como medio dormido. Entonces, la misma rádula ya trae en sí la neurotoxina. Ahora, Sí. dígame. Lo que es la torsión lo sufren únicamente los gasterópodos, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí. Solo en gasterópodos vamos a ver ese proceso, que más adelante ya vamos a hablar un poco de él. Ok. El pie es la segunda parte que íbamos a ver de ellos. Lo dije, ¿para qué sirve el pie? Movimiento. Locomoción. Entonces, el pie tiene terminaciones nerviosas, tiene glándulas que secretan moco, y ese pie, en este caso, es fuerte. No crean que no es fuerte. Si ustedes se fijaron en bivalvos, el pie lo podían utilizar para empujarse. Entonces, en lo que son bivalvos y en lo que son los caracoles, el pie se vuelve como que fuera hidráulico, como funcionan las gatas que utilizamos para los carros. De esa forma, porque lo que hace es como que se llena de sangre y de esa forma se vuelve más duro y pueden impulsarse. Entonces, en caracoles y en bivalvos se vuelve hidráulico. En los demás puede ser un pie, en este caso solamente para movimiento, directamente. Como por ejemplo, en alguna forma solamente le sirve para nadar y se modifica. Si se acuerdan, habían unos que se volvía como un velo alrededor y ellos podían llevar a cabo lo que era el nado. Entonces, depende del grupo que lo vayamos a ver. ¿Qué es lo único? Cambia de posición, sí. Generalmente lo voy a tener en la parte ventral, pero ya lo miramos que depende del grupo que yo voy a tener, o sea, de la clase. Ese pie me va a cambiar. Lo que importa es que sirve para locomoción, que sirve para nadar y que en algunos casos puede ser hidráulico. Pero todo esto tiene terminaciones nerviosas y tiene glándulas, además de los diferentes músculos que vamos a encontrar para que él se mueva. Si no, no se podría mover. ¿Qué otra cosa es importante también en ellos que tendríamos que verlo?
Si se acuerdan, acabo de hablar de que tenían diferentes tipos de sistemas. Ahora vamos a ver de que están las branquias y que además de las branquias vamos a encontrar que en algunos tienen pulmones. Sí, ¿se acuerdan que se les acabo de enseñar la imagen? Sí. Sí, Entonces, en el caso de la branquia, también se le llama tenidio. Es lo mismo, no se vayan a equivocar en eso. Es lo mismo que diga tenidio, es lo mismo que diga branquia. Entonces, las branquias están formadas, miren, de esta forma. ¿A qué? Háganse idea de como que están, de las cosas que hemos visto, como cuando miran las branquias del pez, de la misma forma. Entonces, tienen estas láminas, en el cual estas láminas tienen este montón de cilios alrededor de cada una de esas láminas que vamos a encontrar en todo lo que es la branquia. Tienen un eje central en el cual, y tienen unas aberturas por el cual va a entrar en este caso lo que es el agua y después va a salir lo que es el agua, en la cual ellos van a distribuirlos entre lo que son los filamentos, entre cada uno de ellos, y de ahí va a volver a salir, en este caso, por lo que es la otra cámara. Entonces, vamos a tener los dos tipos de cámara. La cámara inhalante y la cámara exhalante. O sea, como que inhalo, exhalo. De esa forma. Entonces, cuando entra y de ahí cuando sale. Entonces, cuando entra se distribuye por todo el eje central y este eje central lo distribuye a todo lo que son los filamentos y de ahí vuelve a salir otra vez por la otra cámara. Entonces, ahí es donde ella va a empezar a llevar a cabo entonces la obtención de lo que es el oxígeno. Sí, ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Dígame. Como dijo que se llamaban, se les conocía también a las branquias. ¿Cómo? ¿No le escuché? ¿Cómo dijo que se le conocía también a las branquias? Tenidium. Gracias. Entonces, esto es como la forma en la cual ellos van a llevar a cabo lo que es el intercambio gaseoso. Acuérdense, muchos de los organismos también pueden llevarlo a veces de forma cutánea y vamos a encontrar que también vamos a tener lo que son pulmones en los más desarrollados, principalmente cefalópodos, ya vamos encontrando pulmones, entonces ya cambia algunas de las estructuras. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la otra parte que nos faltaba? Lo que es la concha. Y lo dije, en el caso de la concha, está formado por lo que era ¿se acuerdan? La cavidad del manto, venía lo que era el manto y las diferentes capas que lo forman. Entonces, cuando nosotros miramos toda esa parte externa de ella, es como que yo estuviera viendo esta parte. Entonces, va a estar formada por 3 capas que son las que a mí me interesan y es lo que yo tengo que ver. Son 3 capas. Una es la capa externa, que es esta negrita que ustedes están viendo aquí, que sería el periostraco. La segunda capa, que vendría a ser esta de acá, como que está con líneas, ¿qué serían esas líneas verticales, va? Sí, líneas verticales. Entonces, esta línea, miren, yo cuando es horizontal, vertical, derecha, izquierda, si ustedes vieran qué difícil se me hace. Sí, hasta cuando ando manejando y me dice, ¿para dónde agarro? Derecha, izquierda, y yo quedo. Solo no, por acá, pero decime si es derecha, izquierda. Entonces, ahí me disculpan porque sí tengo problemas a veces con la derecha, izquierda y con líneas horizontales y verticales. Entonces, que tenga estas líneas aquí, esa es la capa prismática. O también recibe el nombre de ostraco. Entonces, podemos encontrarla como prismática o ostraco, para que no se vayan a equivocar. Y la tercera capa es la capa nacarada o hipostraco. Entonces, esta capa nacarada es la que va a secretar el nácar. Ya vamos a ver de cada una de las capas, para qué sirven y todo. Ahorita solamente estamos viendo cómo está formada internamente. Entonces, todo esto estamos hablando de cómo está formado todo lo que es el manto o palio, que es el otro nombre que también puede recibir todo lo que es el manto. Para que también, si encuentran palio, es lo mismo. Sí. Sí.
Bueno, Sí. y acuérdense que era aquella cavidad donde estaba la branquia, que era la cavidad palial, y entonces en esa cavidad palial o cavidad del manto es donde empezamos a ver que empieza a formarse todo lo que es el manto. Entonces, después de lo que es esta capa nacarada, viene en este caso el epitelio del manto. Bueno, antes de eso vendría todo lo que es la cavidad extrapaleal, o sea, antes, el epitelio del manto, que es el que va a rodear ese hueco, por así decirlo, y estos se vuelven, en este caso, en pliegues. Entonces, esos pliegues es a lo que le denominamos lóbulos. Entonces, es como dobleces que se van dando. Entonces, cada uno de esos dobleces son el lóbulo del manto superior, el lóbulo del manto medio y el lóbulo del manto inferior. Entonces, son pliegues que se dan en todo lo que es ya directamente lo que es el manto. Y esto de aquí vendría a ser lo que son, adentro de él, perdón, están los músculos. ¿Por qué? Porque acuérdense, tengo que tener músculos para que se pueda mover, si no entonces sería fijo. Esa va a ser una característica, siempre vamos a encontrar músculos dentro de él. Y todo esto vendría a ser entonces la cavidad. Y este sería el epitelio del manto. ¿Estamos bien ahí? Lick. Dígame. Entonces sería la capa externa o como ostraco, la nacarada como que el otro nombre sería hipostraco, después el manto superior, epitelio del manto, los lóbulos y entonces se encuentran los músculos. Sí. Okay. Solamente que la capa externa, acuerda que es periostraco. La capa media, ostraco. Y la capa interna, que sería la nacarada, sería el hipostraco. ¿Puede volver a repetir eso, Lick, porfa? O sea, la capa externa, periostraco. La capa media, que sería esta de acá, sería el ostraco. Y la capa interna, el hipostraco. Que es como les dije el otro nombre. Pueden encontrarla con esos nombres o puede decir la capa nacarada, la capa prismática y lo que es en este caso el periostraco. Pero recuerden, en un examen, ¿qué es más fácil que les ponga? ¿Ostraco o prismática? Ostraco. Ostraco. O sea, es lo más, entonces ahí es cuando yo tengo que aprenderme esos dos nombres para que la profesora de Inver no me agarre en eso, ¿verdad que sí? Así no tenemos ningún problema en que se les olvide. Entonces, si miran aquí, este sería como un corte que estaríamos haciendo de cómo es toda la concha. Entonces, al ver todo lo que es la concha, vamos a ver la primera capa, esto de acá. Mírenla cómo está. Y fíjense, viene de acá y viene todo lo que es el doblez. Entonces, ¿qué sería esto? La capa externa. ¿Cómo le llamábamos? El periostraco. Periostraco. Entonces, esa capa es la externa y es la más dura. Entonces tiene, en este caso, lo que se le llama conquiolina. Y esa conquiolina lo que permite es que le da dureza directamente. Entonces, es lo duro, la que le da protección a todo ello. Entonces, esa es la capa externa, esta de acá. Acuérdense, lo que tiene es conquiolina. Y además de conquiolina, tiene lo que se llama la quinona. Que la quinona sería como un, ¿cómo les digo? Como un esmalte, que a la vez le da esa protección. Entonces tiene conquiolina y tiene, en este caso, quinona. Entonces, si la miramos aquí, sería la primera capa. Acuérdense, la primerita capa. Después de esa viene la capa media, que sería esta de acá. Viene y miren, termina hasta aquí. ¿Cuál sería? ¿La capa qué? Los tracos. Ostraco. 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 Entonces, la capa ostraco, que es la que tiene esta capa media, lo que va a tener es carbonato de calcio. Entonces, además de carbonato de calcio, también tiene aragonito
que es el carbonato de calcio y el aragonito también le dan cierta dureza. Pero le sirve porque acuérdense que el calcio es vital para todos los organismos. Entonces ellos necesitan tener calcio. Imagínense, en los lugares donde no tienen mucho calcio, eso hace de que ellos se vuelvan más blandos, no pueden absorber el calcio y al no absorber el calcio no pueden formar todo lo que es la concha. Entonces también es un peligro para ellos. Entonces tiene que haber el calcio. El calcio es importante para ellos. Después de eso viene la capa que vendría a ser la capa nacarada. O sea, la última, que también se le llama hipostraco. Hipostraco. Entonces, esta capa nacarada, a medida que el organismo va creciendo, entonces ella va creciendo. Entonces se va volviendo más gruesa, dependiendo de cómo vaya creciendo todo lo que es el organismo. Entonces ahí es donde ese nácar, como lo va creciendo y va produciendo, es donde va envolviendo esas partículas de arena. Entonces cuando cae una partícula de arena y viene y cae en esta línea negra, ¿qué vendría a ser esa línea negra? Manto superior. Ajá, que era ¿qué? Parte del epitelio del manto que teníamos y que después del epitelio del manto, ¿se acuerdan estos dobleces? 1, 2, 3, que eran, ¿cómo le llamaban? Los lóbulos, correcto. Entonces, miren, la misma cosa. Vienen los lóbulos y esto ya sería el manto, que sería como la membrana que voy a tener acá. Entonces, cuando esto me cae acá, dentro de la cavidad, el grano de arena, empieza con el nácar a envolverlo hasta que queda la perla. Entonces, así se forman las perlas. Entonces, son granos de arena. Claro, lo que ahora hacen en los cultivos que están haciendo ya directamente, como por ejemplo Taiwán, son de los más que llevan a cabo también de cultivo de perlas. Ellos ya tienen, en vez de un grano de arena, ya tienen en este caso como que de cierto material sintético que le depositan para que se vaya formando lo que son las perlas. Y no solamente le agregan uno, sino que le agregan aquel montón para que ellas puedan, en este caso, empezarlas a envolver hasta que forman lo que son las perlas. Y vamos a ver que hay perlas negras, hay perlas azules, blancas, de diferentes colores. Lick. Dígame. Una duda. Entonces, en la capa nacarada, en el postraco, ahí es donde se crean las perlas. Sí. En esta capa, digamos, no se va a crear directamente en la capa nacarada. Porque si usted se fija, ¿a dónde termina? Miren. ¿A dónde? En los lóbulos. En el manto. No, termina en el manto. Porque los lóbulos están aquí. Termina aquí, ¿ves? Porque ella se va formando aquí en la capa nacarada, pero está como incrustada en ella, miren. Entonces al final termina y va creciendo cada vez más y se queda después en lo que es el manto. ¿Estamos bien? Todo bien, Lick. Ahora, ¿qué pasa con esta concha? Esta concha ya la estamos viendo cuando es un adulto, pero cuando todavía estoy en el periodo larvario, a esto le llamo protoconcha. Y va a ir creciendo cada vez más y termina todo su crecimiento. Pero en esa etapa va a recibir el nombre de protoconcha. ¿Vamos bien? Bien, Espero que sí. Bien. Bueno, entonces, ahora aquí, si miramos los organismos, ya habíamos dicho, ¿por dónde llevaban a cabo el intercambio gaseoso? Pulmones. ¿Pulmones o? Branquias. Branquias. ¿Pulmones o branquias? ¿Branquias son? ¿El otro nombre? Tenidium. Entonces, fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, aquí van a estar lo que son los pulmones. Y las branquias, perdón. Aquí voy a tener lo que son las branquias, que van a estar dentro de lo que es la cavidad paliar. Todo esto va a ser el manto. Entonces, cada organismo lo va a tener de diferentes formas, recuerden. Vamos a ir viendo y por eso, a medida que miremos cada clase, ustedes van a ver que la morfología cambia completamente.
Si miran aquí, aquí está lo que es parte de lo que es la rádula, aquí esto sería parte de la cabeza, aquí viene el sifón, miren, cerca de lo que es la cabeza. En cambio hay otros que lo van a tener alejado. Entonces depende de cuál. Si miramos en este ya no. ¿Qué tiene aquí? Este ya no tiene branquias, tiene un pulmón. Este tiene branquias. Este tiene branquias, pero miren la forma de la branquia de esta con la de esta. Entonces va a cambiar dependiendo si soy un gasterópodo, si soy un cefalópodo o soy un bivalvo. Entonces depende de qué grupo voy a ver. ¿Qué pasa con el sistema circulatorio? Bueno, ¿qué sistema circulatorio tenían los anélidos? ¿Cómo era? Cutáneo. Abierto. Había cutáneo, pero ¿cómo era el sistema? ¿Alguien lo dijo ahí? Abierto. Abierto, ¿seguro? No, cerrado. Cuidado, anélido ya tenía un Cerrado. sistema circulatorio cerrado. ¿Qué pasa con moluscos? Que imagínense, tenemos los dos tipos de sistemas, el sistema abierto y el sistema cerrado. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un sistema abierto y un sistema cerrado? Acuícola y terrestre, LIC. No necesariamente podríamos decir que es por el tipo de hábitat, sino que díganmela más desde el punto de vista fisiológico. El cerrado es evolucionado y el abierto es más primitivo. Ajá, pero ¿qué más? Bueno, vamos entonces. Del sistema circulatorio abierto, primero, como lo dijo su compañera, es más primitivo. Digamos que el sistema circulatorio lo tienen los organismos menos evolucionados. ¿Qué pasa con el sistema circulatorio abierto? Del corazón yo empiezo a bombear la sangre hacia lo que son todo lo que son los vasos sanguíneos o todo lo que tiene, o los diferentes senos que va a presentar hasta que llega al hemocele, por ejemplo. Entonces, estoy bombeando de acá para acá. Este vendría a ser un sistema circulatorio abierto. Acuérdense, ¿quién lo tiene? Los más primitivos, a excepción de quién, de artrópodos. Porque artrópodos llega a tener un sistema circulatorio abierto, y no se les vaya a olvidar eso, que es abierto en el caso de artrópodos. ¿Pero por qué? Porque la toma de oxígeno no se lleva a cabo directamente por el sistema circulatorio, sino que ellos ya tienen un sistema traqueal, que es totalmente diferente. Entonces, por eso, aunque ellos tienen un sistema circulatorio más primitivo, no les importa, porque tienen un sistema traqueal para la toma de oxígeno. Contrario aquí, de que aquí se toma el oxígeno por medio de cómo se mueve en el sistema circulatorio. ¿Qué pasa en el sistema circulatorio cerrado? No, la sangre empieza a moverse, en este caso, a todo lo largo del cuerpo y se distribuye a todo lo que son los tejidos. Entonces, ese es un sistema circulatorio cerrado. Entonces, vamos a ver que tenemos dos tipos de sistemas circulatorios dentro del molusco. Generalmente, vamos a encontrar en lo que son los cefalópodos, el sistema circulatorio es cerrado. Generalmente, ahí es donde vamos a encontrar el sistema circulatorio. Entonces, aquí lo dice, miren, se mueve por el interior de un circuito cerrado. Entonces, es la forma en la cual se va a mover. Entonces, el otro es como más libre, por así decirlo, que es la forma en la cual vamos a encontrar esa. Contrario a lo que es el sistema abierto, en el cual la mayoría de los moluscos, en el caso de, por ejemplo, los gasterópodos, vamos a tener ese sistema circulatorio abierto. Entonces tengo los dos tipos de sistema. ¿Estamos bien? Claro, Lick. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? Que ahora tenemos también el otro tipo de sistema. El sistema que es excretor. ¿Cómo excretan? Bueno, sabemos que si al haber un ano,
pueden excretar también por lo que es el ano. Y eso no va a haber ningún problema. Pero además de eso, ellos ya tienen lo que conocemos como los metanefridios. ¿Por qué? En platelmintos teníamos que el sistema acretor comenzaron a aparecer lo que eran los nefridios, los protonefridios. Y con los nefridios sabían la célula flama, la célula flamígera y todo, que era lo que llevaban a cabo la excreción. A partir de platelmintos comienza ya la formación de los metanefridios. Es un poco más modificado y evolucionado los metanefridios, que ya los miramos otra vez en lo que era anélido, que ya tenían metanefridios. Entonces, esos metanefridios ya son considerados como que fueran riñones. Entonces, aquí es donde tenemos ese metanefridio, este de color verde que ustedes están viendo ahí. Entonces, ya serían un metanefridio. Entonces, muchos de los metanefridios están asociados ¿con quién? Con el celoma. Entonces, ¿se acuerdan que lo dije? El corazón y los riñones o los nefridios o las branquias están asociados también con lo que es el celoma. Eso es como que en muchos de los grupos lo vamos a encontrar de esa forma. Entonces ahí es cuando están para llevar a cabo todo lo que es la excreción. Además del sistema excretor, tenemos otros órganos que participan, no participan en la excreción, sino que sirven como sensorial dentro de todo el organismo. Como que tenemos ya ojos, tenemos algunos que tienen tentáculos, otros los van a tener más desarrollados, otros menos desarrollados. Tenemos estatocistos, que si se acuerdan sirven para el equilibrio. Tenemos en el otro ya células que van a producir coloración, como las cromatóforas. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de estructuras que van a ser específicas, a veces para ciertos grupos. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ahí es donde viene lo que es parte de lo que es el sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso nosotros vamos a encontrar que ya está formado directamente por lo que son, por un cordón nervioso y lo que son ganglios. Entonces ya vamos a encontrar lo que son estos ganglios. Entonces, si miramos aquí, ya viene esta línea que viene acá, ¿la logran ver? Sí. Sí. Bueno, entonces ya vamos a encontrar que toda esta línea está conectada por ganglios. Entonces yo ya voy a tener, por ejemplo, miren, el ganglio cerebropleural, que es el que tenemos aquí. Ya tengo un ganglio que va a ser el ganglio pedial, o sea que comunica lo que es ¿qué? El pie, que va a ser en este caso uno de los del otro ganglio que vamos a encontrar directamente en ellos. Ahí y otros ganglios que van a estar conectados directamente a todo lo que es el sistema visceral, que sería este de acá. Vamos a ver si me entendieron. ¿Sí me entendieron? O sea, sí. El sistema nervioso tengo el cordón nervioso y tengo 1, 2 y 3 ganglios, que van a ser los importantes de ellos. O sea, ya estos de aquí ya hablamos de lo que era el celoma, de lo que era que el corazón, de lo que era que la branquia, ¿verdad? De eso ya hablamos. Espero que sí se acuerden que hablamos de eso. Aquí está el ano, aquí está la cavidad paleal, y aquí viene parte de lo que es el sistema digestivo, que lo acabamos de ver también en todo ello. Entonces, todos estos, los demás, ya ni le hagamos caso porque ya lo miramos. Ahorita solamente estamos viendo este de acá, esta línea negra que ustedes miran acá, que es el que conecta los 3 ganglios. El ganglio cerebropleural, el ganglio pedial y el ganglio visceral. Pero además de eso, yo voy a tener otro montón de, digamos así como células, que van a ser células que participan a nivel nervioso. También tengo células neurosecretoras. ¿Qué hacen estas células neurosecretoras? Bueno, las células neurosecretoras lo que hacen es que producen lo que es la hormona del crecimiento. ¿Qué es la hormona del crecimiento? Bueno, es como a nosotros.
nosotros también tenemos algo que indique que vamos a crecer y que seguimos creciendo, y algo que dice ya no creces más. Por eso cuando ya cumplimos los 18 años o 21 años, entonces ya se dice, ahí llegó el crecimiento. Si ya medimos 1.5, ahí nos quedamos, ¿verdad? En este caso ya dirían, no, ya no crece más, pero si ya mido 2 metros y todavía tengo 15 años, quiere decir que todavía le falta por crecer. Entonces, ese es quien lo regula, es la hormona del crecimiento. Entonces, aquí, dentro de todo lo que es el sistema nervioso, tenemos lo que es la hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento funciona como un órgano osmorregulador y regula también cuánto entra y cuánto sale. Y a la vez regula si el organismo seguirá creciendo o dejará de crecer. Ya van a ver que más adelante vamos a hablar de esto otra vez, de esta hormona, porque en artrópodos la hormona de crecimiento ha sido tan estudiada que ahora la utilizan a nivel de plaguicidas. Entonces, para impedir que el organismo crezca, y él no le manda al cerebro la señal de que él tiene que crecer o que deje de crecer, cualquiera de las dos. Y entonces ahí es cuando el organismo a veces termina muriendo. Clic. Dígame. Disculpe, ¿cómo se llamaba esa línea que conectaba los ganglios? Este es el cordón nervioso. Este de acá. Es el cordón nervioso. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Bueno, yo espero que sí. Entonces, toda esa parte, yo creo que eso ya lo dije, toda la parte tiene terminaciones nerviosas, y esas terminaciones nerviosas van en este caso, como a permitir moverse, van a tener glándulas mucosas para lo que es la secreción, van a tener células secretoras, como lo que acabo de decir. Entonces, al final, todo lo que es parte del epitelio superficial que ellos van a tener, van a haber terminaciones o células neurosecretoras que sirven, en este caso, para transmitir y para decir, están en peligro, o debes comer, o no debes comer, o te alejas de aquí, o qué. Entonces, miren cómo cambia ya en este organismo cuando nosotros ya estamos viendo la forma, por ejemplo, ya con el caracol, ¿verdad? Y cómo se van distribuyendo todo lo que son los órganos o la masa visceral dentro de lo que es directamente el caparazón. Entonces, por eso va a cambiar dependiendo de qué grupo nosotros lo miremos. Por ejemplo, acá, en miren, todo esto vendría a ser la concha. Y miren la concha cómo está. Pero en ya van a ver que más adelante que aquí, esta concha, tiene aquí como que si fueran cámaras, miren, como diferentes cámaras. Y cada una de esas cámaras tiene lo que conocemos como el sifúnculo, que ahí es como que se llenaran de gas para que ellos puedan nadar. Pero lo vamos a ver más adelante cuando ya miremos el grupo en sí, cómo se llaman y cuáles son directamente lo que son las estructuras, para que no se me vayan a confundir ahorita. Lo que quiero que miren es que va a variar dependiendo del organismo. Por ejemplo, miren, aquí está lo que es el estómago, y vendría lo que va a dar la boca. Entonces aquí está la boca. Entonces, si ustedes se fijan bien, ni siquiera se notaba que eso era la cabeza. Entonces, esto sería parte de lo que es la cabeza, y que viene todo lo que es el sistema digestivo, y aquí vendría lo que es la rádula. Y llega a tener lo que son los sifones. ¿Qué son los sifones? Es por donde ellos sacan el agua y la sacan como una propulsión a chorro. Entonces, tiran el agua, como que todo esto empieza a bombear y tira el agua, y de esta forma ellos pueden escapar o nadar o irse de un lugar. Entonces, es otra de las estructuras que no todos la van a tener, solamente la van a tener algunos de ellos. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué? Entonces, Sí, es la una. ya es la una. Esperen. Termino esto. Solo me dejan para terminarlo. Entonces, si ustedes miran aquí, todo esto vendría a ser, bueno, la boca, y aquí miren,
Toda esta sería parte del sistema digestivo. Esto de aquí sería lo que, de la forma en que se mira la rádula con el odontóforo y cómo vienen a dar los músculos. Entonces, esto lo van moviendo y ellos van raspando. Entonces, es la forma en la cual se mueve y empiezan a llevar a cabo lo que es la alimentación. Entonces, tienen un sistema digestivo que es un poco más complejo y completo a la vez de lo que habíamos visto de los filos anteriores. Aunque como ya habíamos visto anélidos, ya habíamos visto un sistema digestivo totalmente completo. Entonces, si miramos aquí, esto es como que estuviéramos viendo en resumen quiénes son los moluscos. ¿Cuáles son estas características generales que tienen los moluscos? Que lo acabo de decir, ¿verdad? Que en el caso de los moluscos tengo las 3 capas porque ya es triblástico. Tengo que son protostomados y celomados, tienen una simetría bilateral, aunque algunos pueden ser, ¿qué? Asimétricos. Asimétricos. Entonces, tienen las 3 capas, tienen diferentes tipos de sistemas y órganos. Sí, yo tengo un sistema digestivo que es completo, tengo un sistema nervioso que tiene un cordón nervioso y tiene ganglios. ¿Cuántos ganglios tiene? 3. 3. Tiene los 3 ganglios. Tiene un sistema reproductor que es el que todavía no hemos hablado de él, pero el sistema reproductor va ya bien diferenciado porque ya tengo órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. Entonces ya tengo una reproducción sexual que van a ser, en este caso, dioicos, como por ejemplo bivalvos y cefalópodos, y hermafroditas como gasterópodos. ¿Qué quiere decir? Que tengo los 2 sexos. Y el circulatorio, que yo tengo los 2 tipos. ¿Cuáles son? Abierto y cerrado. Abierto y cerrado. Que abierto lo tiene los cefalópodos. ¿Sí o no? ¿O quién tiene abierto? Los caracoles. Los Los caracoles, correcto. Cerrado lo tienen los cefalópodos. Entonces, y dentro del cuerpo teníamos lo que era la cabeza, que teníamos lo que es la boca y la rádula y todos los órganos sensoriales, la masa visceral, que lo componen todo lo que son los sistemas, y el pie, que tiene glándulas de que secretan moco, y que en algunos se vuelve hidráulico. Entonces, y de ahí vamos a ir a ver la clasificación, que es lo que vamos a ver más adelante, en el caso de ellos, cómo puede cambiar esas partes que acabamos de ver de acuerdo a la clase que nosotros vamos a ver. Entonces aquí pueden ver cómo se mira cada uno de los sistemas dependiendo de a dónde viene. Entonces, ¿por qué les estoy enseñando esto ahorita? ¿Qué es eso? ¿Cómo se le llama a esa imagen? Mapa Exacto. conceptual. Y ustedes se fijan, ¿tiene tanto texto? No mucho. No es Miren, tanto, no es tanto. solamente tiene palabritas y algunas cositas que lleva importantes. ¿Sus mapas eran así? No. O sea, me pusieron acá de texto que ya aparecían, ¿verdad? En las infografías. Entonces, solamente lo puse. Entonces, mañana seguimos y hasta ahorita vamos. Bueno, solo me faltaron 2 diapositivas, pero como no me dejaron terminar, no sé cómo hacer. Bueno, me faltaron 2 diapositivas porque mañana va Dorian. Mañana va a dar la clase Dorian ya con las clases. Ay, no sé si me dejan, aunque sea para que les termine las 2 diapositivas. Sí, de la ley. Sí, Termina. Solamente que las terminamos y así mañana ya Dorian puede comenzar con la otra. Les pido disculpas por esto, pero si no, no terminamos. Fíjense, en el caso de lo que es la reproducción, vamos a ver de que ellos ya dije son dioicos, o sea, voy a tener en este caso un macho y una hembra, pero algunos van a ser hermafroditas que van a tener los 2 sexos
dentro del mismo como en los gasterópodos. Dentro de la reproducción voy a encontrar que voy a tener estos tres tipos de larvas. La larva trocófora, que ya la veníamos viendo, bueno, le empezamos a ver en pseudocelomados, ¿se acuerdan? Y ahí se hablaba de lo que era la larva trocófora. Entonces, esa larva trocófora se convierte después en una larva belígera. Cuando llegan a tener estos tipos de larva, la larva belígera es una larva nadadora. Es la larva que va a ser libre, que se va a mover y es la que tiene más, en este caso, distribución. Entonces, la larva trocófora, por el contrario, es la forma más primitiva, porque ya viene todavía de los pseudocelomados. Hay algunos de ellos que llegan a tener, como los bivalvos, lo que es la larva gloquidio. Esa gloquidio es una larva parásita, entonces se encuentra adherida a lo que son las branquias de los peces. Entonces, allí se empieza a desarrollar. Entonces, en cada una de ellas empieza a ocurrir un tipo de metamorfosis. O sea, cuando hablamos de metamorfosis es desarrollo. Entonces, ellas empiezan a desarrollarse directamente por medio de metamorfosis de una larva trocófora, sufren la metamorfosis directa y se convierte en una belígera. Y después de belígera se convierte en un gloquidio. ¿Por qué metamorfosis? Porque el cambio es drástico y se da en este caso en lo que es moluscos. ¿A dónde? Bueno, los gametos empiezan a liberarse y terminan de madurarse en lo que es el hemocele, o sea, lo que es el celoma. Y después van a salir por las aberturas, principalmente por lo que son el nefridioporo. ¿Por dónde? Lo que eran los metanefridios. Por donde es los metanefridios, ahí es donde van a salir lo que son los gametos. En el caso de ellos, otros simplemente lo van a liberar como una propulsión a chorro. Entonces, si miramos aquí podemos ver cómo se lleva a cabo el ciclo, por ejemplo, en lo que es los bivalvos, en el cual podemos ver la primera, que es, vienen y liberan los gametos. Puede ser dentro o fuera, o sea, interna o externa. En el caso, liberan los gametos, se lleva a cabo la fertilización de lo que es ya el huevo. Cuando se fertiliza lo que es el huevo, entonces comienza lo que es la metamorfosis. Acuérdense, ellos liberan los gametos. Al liberar los gametos, al principio van a dar los huevos, si no se lleva a cabo la fecundación, no va a estar fertilizado. Cuando ya se fertiliza, entonces comienza la formación de la larva trocófora. Después vuelve a sufrir otra vez metamorfosis, y es una metamorfosis directa. ¿Por qué? Porque no pasa por estadios. Eso se le llama directa, sino que cambia de un solo. Entonces sufre la metamorfosis directa y se convierte en una larva belígera, que es la que yo les dije. ¿Qué pasa con la belígera? Es la que empieza a moverse por todos lados y es la que tiene mayor distribución. Después viene la pedibelígera, que esta larva, miren, es como que el pie empieza a formarse y se empieza a formar el pie y es cuando empieza a sentarse. Entonces se deposita en un solo lugar. Y de ahí ya tengo, en este caso, el juvenil temprano, que sería el bivalvo, como que si fuera adolescente. Y hasta que se convierte directamente ya en lo que es el juvenil tardío y el adulto. Que este ya sería como un adulto, ¿qué? ¿Cómo le dicen a un adulto? ¿Cómo es que le dicen a los que tienen de 21 arriba ustedes? Viejo. Adulto mayor. No, el adulto mayor es el viejo ustedes. Joven adulto. Joven adulto. Joven adulto. Entonces, vendría como que hacer eso. En este caso de la etapa. Entonces, miren, todas las etapas que ellos pueden pasar. Todos, ¿no? Hay algunos que tienen la etapa de gloquidio, hay otros que no tienen esa etapa. Entonces, depende, otra vez del grupo, qué etapas pueden pasar. Acuérdense que lo dije, en bivalvos hay algunos que tienen la parva, por ejemplo, gloquidio, que es la parásita, en algunos de ellos. Y eso es todo. Díganme. Pero los gloquidios van a ser únicamente de bivalvos. Sí, bivalvos. En bivalvos es que va a encontrar eso. Por ejemplo, lo van a ver cuando miren cefalópodos.
No está compartiendo, Lick. No, ya no, hasta ahí. Y en el caso de cefalópodos, por ejemplo, imagínense que los cefalópodos ponen sus huevos y la hembra, cuando pone los huevos, espera que se desarrollen y ella deja de comer a tal grado de que no se vuelve a alimentar solo por protegerlo hasta que muere. O sea, miren el sacrificio que ella hace. Pero eso lo vamos a ver cuando miren cefalópodos. Ahí hay un video para que lo puedan ver de eso. Dígame. Digo una pregunta, ¿cómo se llaman a estos animales que mueren después de poner? Ay, sí, tienen un nombre, pero se lo debo. Porque lo hacen también por ejemplo, los escorpiones. Y porque en ecología tienen un nombre porque es un gasto de energía máximo que ellos hacen para la reproducción. Pero se me olvidó. Las arañas también. Se me olvidó. Se lo debo, Jan. No, no era yo, Lick. Ah, bueno, no sé quién fue. Se lo debo entonces. Pero tienen un nombre. Tienen un nombre. Ya se lo debo. Bueno, entonces ahora sí. Vamos con los que se acaban de meter. ¿O hay alguno que se acaba de meter? Yo. Entonces, bueno, entonces